Orar por vuestros hijos, porque si ustedes piensan que por traer a los niños un día a la semana a la iglesia ya los niños están sanados y vacunados en contra de toda la basura que están enseñando en las escuelas y de todo el veneno que intentan forzar y meterle a los niños, pues se equivocan, hermanos. La iglesia simplemente es un refuerzo de los principios, de la moral, de todos aquellos valores que ustedes como padres tienen que inculcarle a sus hijos, pero no solamente con palabras, sino con sus acciones y con sus hechos. Que los hijos vean que sus padres viven lo que dicen creer, que sus padres se aman y se respetan y que no solamente ponen cara de niño bueno y de religiosos en la iglesia, sino que en la casa se respira una atmósfera no contaminada, no tóxica, sino una atmósfera espiritual donde si se tiene que pedir perdón, se pide perdón. Si se tiene que llorar, se llora. Si se tiene que reír, se ríe. Si tenemos que padecer, padecemos todos. Y de esa manera, la casa no solamente es un lugar donde el niño vive y se le da la ropa y la comida, sino es una escuela, es un taller del alma, ¿verdad? Es un taller donde el niño aprende esos valores que yo sé positivamente que hoy en día no los van a aprender ni en la calle y lamentablemente ni siquiera en muchos colegios, aunque sean de pago, aunque sean incluso colegios de alto nivel. Lamentablemente está de moda la desobediencia, está de moda la anarquía, ¿verdad? Ya no hay valores absolutos, todo vale. Yo me siento un niño de 5 años y, bueno, me tienen que entender que yo me siento como un niño de 5 años. El otro se siente como una mujer en un cuerpo de hombre, un hombre en un cuerpo de mujer, y el otro se siente gallina, y el otro se siente pollo, y el otro se siente lo que sea. Entonces, vivimos en un mundo que uno dice, o yo soy un bicho raro que no encajo en ninguna parte, o algo ha pasado que nos hemos dejado arrastrar por la corriente y no hemos sido capaces, ya no digo de mantenernos, sino de nadar en contra de esa corriente que viene cada vez con más fuerza y con más ímpetu, sobre todo contra las familias de todo tipo, ¿no? Así que el Señor nos ayude y orad para que Dios os dé mucha sabiduría para criar a vuestros hijos en el temor de Dios. Amén, hermanos. Bueno, damos la bienvenida a todos los que suelen congregarse en este lugar, los que están siguiendo este culto en directo por las redes, los que están por primera vez. Nos alegra mucho ver a Domingo otra vez, este gran amigo y hermano nuestro en Cristo, Canarión. Enhorabuena, enhorabuena. Un aplauso a los canariones. Y viene en esta ocasión acompañado por Adriana, por su esposa, a la cual también le damos un aplauso de mucho cariño. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga mucho. De verdad, Dios os bendiga grandemente. Creo que la fotografía que ponían cuando se anunciaba el bautismo, creo que era el bautismo de... se me fue el nombre. ¿Quién es esa chica? Esa es tu hija, ¿no? ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda. ¿Betania? ¿No es Betania? ¿No es Betania esa? ¿Ah, no? He bautizado a tanta gente que ya no sé ni de quién se trata. Eso creo que fue en Toledo, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ya no me cabe más cosas en el disco duro. Ya me empieza a patinar el disco duro. No tengo que resetearme y hacerme con otro disco duro. Vamos a orar un momentito, amados hermanos, y vamos a escuchar la palabra atentamente. Hoy voy a hacer algo que no he hecho en estos últimos 3 años. Lo tengo aquí. Ahora estoy poniendo los dientes largos, ¿no? Digo, ¿qué irá a hacer este hombre esta tarde, no? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva, este privilegio de poder estar aquí juntos, como hemos leído esta tarde en armonía. Te pedimos, Señor, que todo lo que oigamos y aprendamos en el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas y que tú nos ayudes a madurar, a crecer, a desarrollarnos bíblicamente para poder hacer las cosas en la vida, como dice tu palabra, Señor, decentemente y con orden, sin cometer errores, sin tropezar y caer constantemente para aprender algo, sino que hagamos caso y prestemos atención a la palabra que tú nos has regalado, Señor, tu Santa Biblia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Durante los días del confinamiento, en marzo del 2020, parece mentira, ¿no?, que ya haya pasado 3 años y parece que fue ayer, comenzamos a recibir muchísimas llamadas y correos de todas partes del mundo, haciendo todo tipo de preguntas y comentarios y preguntándonos muchas cosas de la Biblia. Pero en aquellos días, sobre todo en aquellos días, aunque todavía de vez en cuando hay alguna persona que va en esta línea, pero sobre todo en aquellos días se ponía en contacto con nosotros mucha gente que según nos contaban, estaban en un lugar donde no se estaba enseñando lo que se llama la sana doctrina, una palabra bíblica cristocéntrica, pero ahí estaban, lo estaban pasando mal, sabían que no se estaban haciendo las cosas decentemente y con orden, pero ahí estaban, sufriendo, llorando, pasándolo mal. Y nos contaban de Perú, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. La gente nos decía, en mi iglesia se está enseñando esto, se está practicando esto otro. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice la Biblia? En fin, fueron unos días de verdad muy intensos, tratando de ayudar a tanta gente confundida, que andaba en la ignorancia a pesar de que eran cristianos de años. Y en aquellos días me dio por escribir cosas. Yo comenzaba, me venían pensamientos y escribía. No suelo hacer eso, generalmente lo recuerdo, pero en aquellos días comencé a escribir. Y estos apuntes que yo tomé, que hoy los pasé a máquina, estaban con mi letra arameo hebraica, ¿no?, que a veces no la sé ni leer yo. La pasé bien escrita hoy a máquina, digamos, con el ordenador. Y estas cosas yo las escribí en marzo del 2020, en pleno confinamiento. ¿Por qué no salen algunas personas de lugares donde no están siendo ministrados sanamente, correctamente? Y yo decía, punto número 1, el miedo, por miedo. El miedo condiciona nuestra conducta y sin lugar a dudas nos impide tomar sabias decisiones. En aquellos días se ponían en contacto conmigo personas que se quejaban, que lo estaban pasando mal, pero que no se atrevían a salir de ese lugar donde estaban siendo mal adoctrinados. ¿Creen esas personas, o alguien les ha hecho creer, que si se van, todo les va a ir mal? Porque les han metido en la cabeza que no hay más allá de su iglesia local o de su denominación o del ambiente religioso en el que se han criado. Les han dicho que todos están equivocados menos ellos y que si se van serán unos rebeldes que no quieren someterse y por eso se van. Y yo puse entre paréntesis, esclavos, marionetas, lavado de cerebro, porque eran cosas que yo reflexionaba en aquellos días, escuchando a aquella gente que nos llamaba y nos escribía y nos contaban sus tragedias personales. También hay gente que están muy cómodos a pesar de que lo están pasando mal. Tienen un cargo, un puesto que les da una seguridad, pongo esto entre comillas, ¿verdad? Les da una identidad y son víctimas del sistema. No saben vivir ni disfrutar de la vida sin hacer lo que hacen. Y yo puse en mis apuntes, perdonen si alguien se ofende, pobres desgraciados. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, porque no están dispuestos a pagar el precio y viven una vida de hipocresía. Y cuando escuchamos el testimonio de nuestro hermano Osman, el pastor en Tierra Alta, en Colombia, él dijo, ¿se acuerdan en su testimonio? Viví como un hipócrita durante muchos años para guardar la compostura. Así que tenemos el miedo, la comodidad. En el punto número 3 yo puse en mis apuntes personales, falta de fe. Personas que dependen económicamente de lo que les dan y no saben o no quieren vivir de otra manera. Son los asalariados del siglo XXI, dependientes de los hombres y no de Dios. Los que los dominan y controlan sus vidas saben perfectamente que estas personas por un plato de lentejas son capaces de permanecer en el más absoluto silencio y no crear problemas, aunque en el fondo de sus corazones lo estén pasando mal. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí?
Así que hay muchos motivos por los cuales muchos no rompen con el patrón establecido, con lo que llaman cultura, sometimiento, como se dice hoy en día, con lo políticamente correcto. Y el reino de Dios se ha llenado de cobardes, de asalariados, de gentes sin un mínimo de amor propio, y así les va a muchos. Los ves cargados, tristes y hasta en algunos casos amargados y agotados. Han perdido la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sin querer o queriendo han hipotecado su presente y su futuro. No pueden decidir por ellos mismos porque siempre hay alguien por encima de ellos que le dicen lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Porque el líder o el ungido se ha convertido en el dueño y el amo de sus vidas. En estas cosas yo reflexionaba en aquel tiempo. Y entonces, pensando en todo esto, ahora viene el mensaje de hoy, que lo he titulado ¿Cómo salir de la cárcel? Como voy a predicar en una cárcel en Guatemala dentro de unos días o dentro de unas semanas, no voy a poner nunca el título de este mensaje cuando vaya a predicar, no sea que tenga serios problemas, decir, hoy os voy a predicar de cómo salir de la cárcel. Y me tomen literalmente en vez de la metáfora que quiero explicar y se monte un lío increíble, ¿no? El primer versículo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 1. Es un versículo muy conocido que dice así: Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo enfatiza en esta carta que una cosa es vivir en libertad y otra cosa es utilizar la libertad como pretexto para pecar. Cristo ha roto todas y cada una de nuestras cadenas para que nunca más volvamos a ser esclavos de nada ni de nadie. Porque la libertad que tenemos no es producto de nuestra sabiduría, de los años que tenemos, sino es producto de una obra perfecta que llevó a Cristo nada más y nada menos que a una cruz para morir por nosotros, para que nosotros viviéramos en libertad todos los días de nuestra vida y no fuéramos unos esclavos, repito, de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la libertad que tenemos es producto directo de haber conocido la verdad. Tenemos un texto aquí en el frontal de nuestra plataforma en la iglesia, que ya lo hemos recitado muchas veces. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por consiguiente, hasta que tú no tengas un encuentro, una experiencia con el autor de la libertad, con el autor de la verdad, no serás verdaderamente libre. Tú creerás que eres libre, pero en el fondo, como veíamos el otro día, cuando estudiábamos parte de la carta de Pablo a los romanos, eres un esclavo. Porque la Biblia dice que cuando alguien no puede dejar de hacer algo, sea lo que sea, se convierte en un esclavo de ese algo o de esa persona. Y hay personas que sin darse cuenta viven como esclavos. Esclavos de pasiones, esclavos de miedos, esclavos de temores, esclavos de tantas cosas que podríamos enumerar en esta tarde. Y Cristo precisamente vino a romper todas las ataduras y cadenas espirituales de nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad desde que te levantas hasta que te acuestas, sin depender de nada, de nadie, de ninguna sustancia para sentirte un tanto eufórico y ponerte a caminar y a funcionar en la vida. Cristo quiere darte una libertad 100% genuina y real que nada ni nadie te la podrá dar en esta vida. Pero a veces el diablo nos quiere meter en nuestra cabeza miedos y temores. ¿Y saben por qué hay gente que siempre tiene miedo a algo? Porque el que vive mal, el miedo siempre le persigue. Esa es la pura realidad. Si tú no estás alineado 100% con Dios, si tú no vives, como oíamos hace poco un mensaje, en santidad, en orden, en obediencia, sometido a Dios y a su palabra, y no vives bien moralmente, espiritualmente hablando, el miedo siempre te perseguirá a donde quiera que vayas. Cambiarás de país, cambiarás todo lo que quieras, pero hasta que tú no seas capaz de liberarte de todos tus temores y derrotarlos una vez y para siempre, tú nunca serás verdaderamente libre.
Si hay temores en tu vida, y tú sabrás si los hay o no, tú no serás verdaderamente libre. Porque el temor esclaviza a la gente. El temor ciega a las personas. El temor te impide tomar sabias decisiones en la vida. Y precisamente una de las razones principales por las que Cristo vino a este mundo es para romper la influencia, la presión del diablo sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad, porque la persona libre es la persona gozosa y la persona victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino para deshacer todas las obras del enemigo. Y puedes vivir en libertad, porque esto nos lleva al segundo punto, y el versículo es Romanos 5:1, también otro 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir en libertad y podemos vivir en paz, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Saben que una ocasión, creo que fue en la época de Semana Santa, yo les explicaba que una de las palabras que utilizó el Señor Jesucristo en arameo cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo, allí en Jerusalén, fue una palabra que se escribía en el documento de deuda. Cuando una persona terminaba de cumplir su condena bajo el Imperio Romano, se le daba un documento, se llamaba el certificado de deuda. Y se ponía el sello romano, el sello imperial, y se ponía una palabra. De tal manera que esa persona podía demostrarle a cualquier romano que lo detuviera en la calle, cuando fuera a cualquier otra provincia romana o a cualquier parte del mundo, que su deuda había sido pagada y cancelada porque ya había salido libre y en paz de la cárcel. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. No hizo, perdón la expresión, una chapuza, una obra inconclusa, incompleta, sino que Él murió verdaderamente para que tú vivas en paz y en libertad todos los días de tu vida. Y no tengas que depender de un saludo, de una llamada, de una visita, de un aplauso, de nada. Sino solamente tú dependes del amor de Dios que mora en tu corazón por la presencia suya en tu vida. Hermanos queridos, qué privilegio tan grande saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante que tú luches con tus temores, con tus traumas y con tus complejos, porque hasta que tú, repito, no venzas todo lo que a título personal te ha dominado y condicionado durante toda tu vida, tú no serás una persona de paz, tú no serás una persona de libertad, sino serás un esclavo más del sistema, un esclavo más de algo o de alguien que no terminas de superar. Pero ¿saben lo que he descubierto a lo largo de mi vida? Si he aprendido algo, es que para cambiar, uno tiene que desear cambiar. ¿Lo entendiste? Se puede cambiar, claro que se puede cambiar, no te quepa la menor duda. Pero no se puede cambiar si tú no quieres cambiar. Y hay personas que en el fondo no quieren cambiar. Hay personas que en el fondo aman y están atrapados y agarrados a ese vicio, o llámalo como quieras. Y saben que pueden vencerlo porque saben que otras personas lo han logrado y lo han conseguido. Pero en el fondo no quieres y te agarras y sabes que puedes cambiar. Y sabes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero en el fondo de tu corazón tu voluntad te domina. No la has rendido, no la has sometido a la voluntad de Cristo. Y por lo tanto eres un esclavo de ti mismo, que es la peor esclavitud que existe. Porque es la que menos se da cuenta la gente que posee. La esclavitud de uno mismo. La Biblia dice que podemos vivir en libertad. La Biblia dice que podemos vivir en paz. Y algo muy importante para poder vivir una vida cristiana victoriosa es alimentar sanamente nuestra fe. Que nada ni nadie la envenene. Y por eso quiero llevarles a un pasaje muy bonito que aparece en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. El Señor Jesucristo había hecho un milagro con un árbol, con una higuera. Y los discípulos se quedan asombrados cuando ven que la higuera se ha secado de arriba abajo. Y entonces el Señor se les queda mirando y aprovecha la ocasión para decirles: tened fe en Dios. Marcos 11:22.
tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escucha bien esto, cuando estés orando, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una asociación entre el perdón y la oración, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el perdonar para poder orar con libertad ante Dios? Hombre, ¿cómo se te puede ocurrir orar sabiendo que no hablas con esta hermana hace años? ¿Cómo te atreves a orar y pedir que Dios te use y te bendiga cuando esquivas el encontrarte con esta persona en el pasillo de la iglesia o en la calle o en el supermercado o en el colegio o a donde vayas? ¿Qué cristianismo te estás inventando tú? ¿Crees que así funciona esto? Te equivocas. Esto no funciona así. Aquí hay reglas fijas, reglas que no varían con el paso del tiempo, reglas que tuvieron que oír y practicar todas las generaciones de hermanos que nos han precedido en el pasado. Si estás orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo. Porque si no lo haces, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Es algo recíproco. Tú lo que haces es lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que cosechamos en la vida? Lo que hemos sembrado. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Mas el que siembra corrupción, el que siembra para su propia vida y para su propia carne y su propio ego, de la carne segará corrupción y muerte. Por eso, mis queridos hermanos, no solamente tenemos que mantener nuestra libertad y no perderla por nada ni por nadie, y no perder nuestra paz por nada ni por nadie, sino alimentar adecuadamente nuestra fe. Y la pregunta obvia es, ¿y cómo puedo alimentar correctamente mi fe? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Preguntaba el salmista, dice, con guardar tu palabra y tus mandamientos. En otras palabras, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿De vanidades? ¿De tonterías? ¿O estás llenando tu alma y tu fe con la sana y bendita palabra de Dios, que es la que en un momento puntual puede traer fortaleza y ánimo y renuevo y visión y poder a tu vida? Así que si quieres mantenerte en la libertad que Dios te ha dado gratuitamente, y si quieres mantener la paz, sin lugar a dudas vas a tener que comer sanamente para poder tener salud espiritual y mental en tu vida. Porque hay tantas personas últimamente que están mal de la cabeza, y sobre todo jóvenes. Porque hay tantas enfermedades raras y extrañas que parece que antes no existían. Bueno, vayan a Deuteronomio capítulo 28 y dice que la consecuencia del pecado muchas veces son enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades que no existían en aquella época, que vendrían en los últimos tiempos como consecuencia de la rebeldía y del pecado y de la desobediencia del hombre. Y lo estamos viendo, todos los días lo estamos viendo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos los responsables principales de nuestra salud espiritual. No el pastor, no la iglesia, no la sociedad. Yo soy el responsable de mi alimento espiritual, de mi fortaleza, de mi integridad, de mi moral, de mis principios, de todo. Yo soy el mayor responsable de mi propia vida, porque nadie se va a cuidar mejor que yo. Amén, hermanos. Así es que se puede cambiar. Pero para cambiar uno tiene que querer cambiar y tienes que pelear por tu libertad. Y si alguien viene a robarte tu libertad, o si alguien viene a robarte tu paz, huye, porque huir no es de cobardes, sino de valientes. A veces es mejor una huida a tiempo, ¿verdad? A veces es mejor llevar la afrenta en la cara que la mancha en el alma. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es seleccionar nuestras amistades, los lugares donde vamos a pasar nuestro tiempo.
El terreno donde vamos a sembrar de nuestros recursos y talentos y dones, si es que sabemos cuáles son. Qué importante es que nosotros vigilemos atentamente nuestra vida, porque lo más importante de la vida, sin lugar a dudas, es la vida misma. Y por eso, mis amados hermanos, no coma basura, no coma comida caducada. Coma la sana palabra de Dios, aliméntese de un ministerio que tenga fluidez en la palabra, que esté conectado con la fuente de agua viva y no con comida caducada que ya no hace beneficio, más bien daño al que la come. Creo que hay una actitud que nosotros tenemos que desarrollar y mantener todos los días de nuestra vida, y eso sí que es obligación de los padres, enseñarlo en el hogar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años teníamos en la puerta de la iglesia una especie de tablón, una especie de lienzo blanco donde poníamos la palabra gracias en los distintos idiomas que conocíamos? ¿Cómo se dice gracias en inglés? ¿Y en árabe? Shukra. ¿Y en hebreo? Todah. ¿Y en francés? Merci. ¿Y en alemán? Danke. Apréndase esa palabra en todos los idiomas que pueda. Pero sobre todo practique la gratitud, porque la gratitud sana el alma herida. No hay nada mejor que ser agradecido con todo, con lo que tienes y con lo que no tienes. El dar gracias cada día a Dios por la vida, gracias por la ropa, gracias por la salud, gracias por el coche, gracias por la casa, gracias por todo. Hermano, eso es salud para tu alma. Eso trae vitalidad a tus huesos. Incluso, saben que yo les enseñé en una ocasión, espero que lo recuerden, que hay milagros que se produjeron en el ministerio de Cristo cuando Él dio gracias al Padre. Y se lo recuerdo simplemente, la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se acuerdan? Miles de personas hambrientas. Jesús le dijo, no los despidan, no le digan a la gente que se vayan. ¿Por qué se tienen que ir la gente hambrienta? Dadle vosotros de comer. Aprender a solucionar problemas, que para eso yo os he enseñado a trabajar con multitudes. Dadle vosotros de comer. Pero señores, que ni 200 denarios, dicen, bastarían, pues hagan algo. Pero si sois mis discípulos, dad la talla. No le digan a la gente que se vaya, aprendan a resolver problemas, aprendan a trabajar bajo presión. Porque yo les he enseñado lo que se tiene que hacer cuando no tenemos recursos. Y entonces alguien dice, hemos encontrado por ahí a un muchacho, a un niño, que tiene unos pocos panes y peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo, esto es suficiente. Traédmelos. La Biblia dice que Jesús, antes de decir partidlos y repartidlos entre la multitud, dice que tomó aquellos pocos panes y peces y alzando su mirada al cielo dijo, gracias, gracias. Los partió y dijo, ahora comiencen a repartir y a repartir y a repartir. Y una cosa, al final, recojan todo lo que sobra para que no se desperdicie nada. Un milagro de reproducción de panes y peces, un milagro que alimentó a multitudes por la palabra gracias. ¿No será que a ti te hace falta un milagro en tu vida y por ser poco agradecido o nada agradecido, ese milagro está detenido sobre tu cabeza y aún no ha descendido la gloria y la bendición de Dios porque no has aprendido a darle gracias a Dios por tu situación? Inténtalo, pruébalo. Comienza a dar gracias. En vez de quejarte, en vez de lamentarte, en vez de murmurar, en vez de hacer cosas que no convienen, comienza a dar gracias. A veces cuesta, ya lo sé. Y sé lo que digo, pero es una disciplina diaria. Aprendamos a dar gracias por todo, enseñemos a dar gracias. Que la primera palabra que aprendan nuestros niños no sea papá, mamá, tata, tito, toto. Que la primera palabra que aprendan nuestros hijos sea gracias. Amén, hermanos. Gracias, Señor, porque me has dado una buena noche de descanso. Gracias por la iglesia que tengo. Gracias por mis hermanos, gracias por la Biblia, gracias por todo lo que tengo en la vida. Y vas a darte cuenta de que el cambio va a comenzar a producirse en tu vida de una forma milagrosa. Y el otro milagro espectacular que se produjo por dar gracias, nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. ¿Te acuerdas? Gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Aquí nadie cree en nada. Uno que si huele, otro que se lleva 4 días, la otra que se llegué tarde.
Pero Señor, yo te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto durante 4 días salió caminando, porque esa palabra gracias abrió el cielo, derritió la incredulidad y descendió el poder de Dios sobre la vida de Lázaro el muerto. Tal vez hay algo muerto en tu vida, tal vez hace años que murió algo en ti. Puedes resucitar ese algo que perdiste. Si dices gracias, Señor, porque tú eres el autor de la vida y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Hay un asesino silencioso. Yo lo llamo así. Ese asesino que va matando lentamente al creyente y a cualquier ministerio o iglesia es la ingratitud. Quejarse por todo. Siempre quejándome por algo, ¿verdad? El asesino silencioso. El que va carcomiendo nuestra vida lentamente, ¿verdad? Y siempre estamos igual. Cuando parece que comenzamos a levantar cabeza, vuelve otra vez en el horizonte este asesino despiadado y comienza a carcomer nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra libertad, nuestra paz. ¿Por qué? Porque la ingratitud, hermanos, jamás va a traer nada bueno ni positivo a tu vida y menos a tu familia. Destiérralo, dile que se largue de una vez. Nunca más vuelvas a molestarme, sino que ahora voy a comenzar a esforzarme. ¿Para qué? Para cambiar mis emociones, para cambiar mis pensamientos, para cambiar esas cosas tóxicas que están envenenando mi vida y mi relación con el Señor. Yo creo que cualquiera de ustedes, si se lo propone, puede cambiar en el nombre de Jesús. Si así no fuera, me largo ahora mismo de esta iglesia. Si así no fuera, ¿con qué autoridad, con qué cara me subo yo a predicar esta tarde para ponerles un caramelo en la boca y crear una falsa expectativa cuando en lo más profundo de mi corazón sé que por mucho que quieras, por mucho que lo intentes, tú no vas a cambiar nunca? Pero yo estoy plenamente convencido porque lo he visto miles de veces y lo seguiré viendo hasta el día que me vaya con el Señor, que el poder de Dios puede derretir el corazón más duro, que la palabra de Dios es una espada que penetra y parte lo que tenga que partir y quitar. Y que una persona cuando quiere cambiar en el nombre de Jesús puede cambiar y mantenerse en victoria todos los días de su vida. Ese es nuestro Dios. El único que puede cambiar la muerte en vida. El único que puede poner orden en el desorden. Y el único que puede traer luz en medio del caos y de las tinieblas. Y finalmente, después de tener esa libertad maravillosa y defender la capa y espada y no permitirle a nadie que me la quite. Y después de pelear con uñas y dientes hasta la sangre, como dice la Biblia, por mantener mi paz en Cristo Jesús y mi armonía y mi relación con el Señor y mi fe, entonces nos acordamos del Salmo 133 que se leía esta tarde cuando dice, mirad, mirad. Hay cosas que no hay que mirar, ¿saben, hermanos? ¿Sabían eso, verdad? Hay cosas que no hay que mirarlas. No oigo amén, pero lo voy a repetir otra vez. Hay cosas que no hay que mirar. Hay cosas que cuando pasan así hay que mirar para allá. Y el cuello quiere para allá. Para allá. Y si no puedes, arráncatelo. Porque la Biblia dice, mejor es entrar con un ojo al cielo que no entrar teniendo los dos. Hay cosas que no hay que mirar. Y sobre todo mirar atrás nunca, jamás. Pero aquí dice la Biblia, mirad, esto sí quiero que lo miren. ¿El qué? Qué maravilloso, qué delicioso es. Delicioso, lo compara con una comida sabrosa, ¿no? Habitar, estar los hermanos juntos en armonía. Dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y el monte Hermón está allí, en el norte, en los altos del Golán, y el monte de Sión está abajo, en Jerusalén. Pero hasta allí llega la bendición. No se pierde por el camino, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Sinónimos de la palabra armonía, equilibrio, concordia,
arte de ganar y de enlazar los acordes, unir diferentes instrumentos musicales con diferentes sonidos, pero de tal manera que suenen bien y que no sea un caos la trompeta, la batería, el saxo, el oboe, el trombón, la tuba, la guitarra, sino que muchos músicos, muchos instrumentos de cuerda, de percusión, de viento, unos pequeños, unos grandes. Pero oye, cuando hay una armonía y una buena dirección, aquello es un deleite impresionante, que hasta la fiera más salvaje es capaz de calmarla una buena música. Hasta las gallinas con buena música ponían más huevos y con mala música se morían. Yo les conté cuando vendí un coche a un señor que criaba caracoles en Galicia. Y cuando fui por la tarde a llevarle el coche que yo en aquel momento estaba vendiendo, me llamó muchísimo la atención que tenía un campo lleno de grama, de pasto, de césped enorme, con unas columnas de sonido mucho más grandes que esta, a todo volumen. Allí en pleno campo no había nadie. Yo le dije, pero ¿para qué pone usted la música a todo volumen? Aquí en el campo, ¿quién le va a oír? Dice, los caracoles. Digo, sí, dice, los caracoles. Me dijo, está demostrado que cuando la música golpea en el caparazón del caracol, salen, se ponen como contentos y empiezan a comer, a comer. ¿Sabe que cuando uno está contento o triste no para de comer? Hay gente que cuando están con angustia comen y cuando están alegres comen. El caso es que algunos no paran de comer, porque pasan de la alegría al desánimo en 10 minutos, ¿no? Pero sea como sea, los caracoles oían la música, se ponían contentos y comen y comen y comen. Y le digo, ¿y? Dice, así cuando los peso para venderlos pesan más y me da más dinero. Así que no se extrañan si algún día ustedes entran aquí a la iglesia y ven la música a todo volumen para tenerlos a ustedes contentos, para que coman más de la palabra de Dios, que es la que trae refrigerio y bendición y vida eterna a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Quiero que lean conmigo esas 4 sugerencias o propuestas que les lancé esta tarde. Número 1. Dígalo conmigo, cambiar es posible. Más fuerte, cambiar es posible. Hay gente que hasta sin Dios, fíjense lo que les digo. Yo he conocido muchachos que no creen en Dios, que tuvieron muchos problemas durante años con la droga o con el alcohol y que se propusieron cambiar y cambiaron y lo dejaron sin ser cristianos. ¿Cuánto más? Teniendo a Cristo en nuestros corazones, podremos cambiar. Pero tienes que estar harto de esa situación de opresión, de amargura, en la cual a veces has vivido o tal vez estás en esta tarde. Tienes que llegar al punto de hartarte y decir, no aguanto más. No quiero seguir siendo así. Estoy harta de decir sí y después, por lo que sea, no. Estoy harta de comprometerme y luego no cumplir con las promesas que le he hecho al Señor o a un hermano o a quien sea. Llegar a un punto de hacerte la guerra y decir, no voy a seguir siendo así. Estoy cansado de siempre estar desanimado, de siempre estar mosqueado, de siempre estar como la veleta un día arriba. Tienes que llegar a un punto de decir, no aguanto más, se acabó. Yo quiero cambiar y voy a cambiar en el nombre de Jesús. Hasta que tengas ahí la posibilidad de, bueno, una vez más, amigo, no vas en serio. Número 2, el poder de la gratitud. Dígalo conmigo. El poder de la gratitud. Comience a dar gracias por todo. Se cayó en la calle porque pisó una cáscara de plátano. ¡Gloria a Dios! Bueno, eso le pasó una vez a uno. Se montó en un caballo medio salvaje, lo quería domesticar y el caballo lo lanzó, se partió una pierna y comenzó a decir todo tipo de improperios y de malas palabras y al poco tiempo en su país se declaró la guerra. Y comenzaron a ir soldados y personas por todo el país reclutando jóvenes para la guerra. Muchos de los cuales iban a la guerra y nunca volvían porque morían en el campo de batalla. Pero este se libró de ir a la guerra y de morir porque un caballo lo tiró y se fracturó el fémur y se salvó. Y entonces fue cuando dijo, gracias por aquella caída que tuve, Señor.
Porque si no me hubiera partido la pierna, sabe Dios, si yo hubiera sido otro soldado muerto en el campo de batalla. Comenzar a dar gracias. Y no es una cuestión de sentir, porque yo no soy un hombre de sentir. No me emociono. Bueno, estoy emocionado. No. Es cuestión de proponértelo. Es como una disciplina, con ganas, porque con ganas, ¿quién no lo hace? Pero sin ganas, solamente la persona madura. ¿Sabes cómo puedes? ¿A cuántos les gustaría saber si tú eres una persona madura o no? Espiritualmente hablando. Comenzarás a darte cuenta de tu madurez el día que te preocupes menos de tus problemas y te ocupes más de en ayudar a los demás. Ese día tu madurez será una madurez real y no teórica. Cuando tus problemas ya no te preocupen tanto, sino que tu objetivo sea bendecir a Dios y ayudar al mayor número posible de personas, ese día habrás comenzado a descubrir el secreto de la madurez en Cristo. Número 3, el asesino silencioso. ¿Cuál es? La queja, el lamentarme. Estoy harto de la vida, nadie me entiende, nadie me comprende. Si yo tuviera otra mujer, si yo tuviera otro hombre, si me hubieran salido otros hijos, si yo hubiera sido más alto, si yo hubiera sido más bajo, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, si yo hubiera nacido en Japón, si yo hubiera, olvídate de eso hubiera. No, hermano, no vivas de sueños. La realidad tuya es que es aquí ahora donde tienes que pelear la buena batalla y dedicar tu vida a cambiar tu corazón para la gloria del Señor. Y finalmente, emociones tóxicas. ¿Qué son emociones tóxicas? Bueno, a veces emociones tóxicas son hábitos y costumbres, estilos de vida que tenemos que nos dañan aquí en la cabeza, nos dañan, nos perjudican. Estar todos, por ejemplo, todo el día quejándonos, como hemos dicho, no ver lo que Dios te está tratando de enseñar y demostrar con esa situación, con esa circunstancia que estás viviendo. No eres capaz de ver más allá de tus narices, ¿verdad? Siempre tú eres el centro de atención. Esas emociones, esas sensaciones, esas palabras, esos pensamientos, tienes que desterrarlos de tu vida. Estás bien y de repente empiezas a sentirte mal, no quiero vivir, no quiero comer, no me hablen, apaga la luz, no quiero hablar con nadie, vete de aquí, no, déjame solo.